Los Korbanot, acercamientos voluntarios. Del libro de Vayikra, Levítico, y llamó a Mosé. Les animo a que escudriñen para escoger lo bueno y desechar lo malo. Seguidamente, describiré un poco en qué consistían los tres tipos de Korbanot voluntarios. 1. Corbano acercamiento de Olá, u holocausto. Era una ofrenda de un animal que se quemaba entero. En un significado de entrega total al Creador, hasta la muerte si fuese necesario, pues toda su vida era ofrecida a Elohim. Siempre el animal debía ser sin tacha o defecto, el corbán debía ser un macho, de entre becerro, cordero, macho cabrío, y tórtolas o palomins. La operación del sacrificio de los mamíferos era: el becerro se acercaba a la puerta de la tienda de reunión, delante del altar, y el cordero macho cabrío se acercaba a la parte sur del altar. Allí ponían su mano encima de la cabeza ejerciendo presión, y degollaban al animal delante de Hashem. La sangre del animal era rociada alrededor sobre el altar por el Cohen. Se desollaba y se separaba en sus piezas el animal, y después de haber puesto leña en el altar, se ponía la cabeza y la grasa encima. Después lavaban los intestinos y las piernas y las acomodaban encima del altar. Era una ofrenda que se quemaba entera, y era de olor suave para Hashem. Este parece muy buen corbán, pues podemos observar cómo era quemado entero, todo menos su piel, como entrega total para el Eterno. Vemos también cómo su sangre era derramada sobre el altar. Siendo la sangre la vida del cuerpo, lo podemos entender como el derramar nuestra vida o la vida de nuestro cuerpo, sobre el altar para el Creador. Cuanto mayor era el animal, podía mostrar una figura de cuánto mayor era la entrega que se ofrecía a Elohim. Si era ave el corbán Olá, el Cohen la ofrecía sobre el altar. Le quitaba la cabeza y la hacía arder en el altar, exprimía la sangre en la pared del altar, y le sacaba las plumas y el buche, que se echaban donde las cenizas. La rajaba por sus alas sin dividirla en dos, y la ponía a arder. Este Olá de aves parece una ofrenda menor que las anteriores, aparte del tamaño, también sería, debido a que su sangre se vertía en la pared del altar, y no sobre el altar. En todos los casos de los Olamim, lo primero que se ponía sobre el altar después de la sangre era la cabeza y la grasa, como posible figura de que Hashem busca en nosotros la cabeza con su razonamiento y entendimiento, para ser nuestro entendimiento pasado por fuego y purificado, y así después, ser puesta en nosotros por Elohim una mente santa de forma completa. Toda la grasa era también de Hashem. Así como la grasa protege, así Hashem es nuestro protector. Y así como suele ser la grasa excedentes de haber comido más de lo necesario, eso también le pertenece al Creador, pues nosotros necesitamos comer lo justo para nuestro mantenimiento, y los excesos son parte del egoísmo y la carnalidad, cosas que no deberían encontrarse en nosotros. Las piernas así como los intestinos eran lavados. Las piernas por el caminar y el diario vivir en contacto con el mundo, se ensucian y deben ser lavadas. También el intestino hace una selección de lo menos o nada nutritivo para el cuerpo, apartando los desechos, también estos son acumulados por nuestra interacción con el mundo. Por esto debemos estar apercibidos de que nuestras piernas y entrañas estén limpias antes de una entrega completa, del todo quemada a Hashem. 2. Corbano acercamiento de minja, u ofrenda. Esta es una ofrenda de flor de harina, sobre la que se pone aceite y también incienso. De esta flor de harina con aceite e incienso el Cohen agarraba un puñado, y lo hacía arder sobre el altar. Esta era una ofrenda quemada de olor suave para Hashem, el resto de la flor de harina era para los Kohanim. Este tipo de ofrenda, parece que tenía que ver más con el producto del trabajo de las personas, que procede del esfuerzo de estas, que con el poder entregar o derramar la vida incluso hasta la muerte. De todas formas era una ofrenda voluntaria y de olor suave o agradable para Hashem. Había distintas formas de ofrecer este presente aparte de la harina cruda. A. Cocida en horno. Era como tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y también como hojaldres sin levadura untados con aceite. B. Hecha en sartén. Era flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partían en piezas, y echaban sobre ella aceite. C. Cocida en cazuela. La hacían de flor de harina con aceite. Cualquiera de estos tipos de minja que llevaban para Hashem, las presentaban al Cohen. Y este las llevaba al altar, una vez allí tomaba de aquel presente, en memoria del mismo, y hacía arder sobre el altar. Como una ofrenda encendida, pues era de suave olor para el Eterno. Y lo restante del presente era para los Kohanim. Era cosa santísima de las ofrendas que se queman para Hashem. El presente minja, nunca era con levadura, pues nada leudado, ni con ninguna miel, se quemaba para Hashem. Recordaré el significado que Yeshua dio a la levadura en Matitiao 16:12, donde nos dice que entendieron sus discípulos que Yeshua no les dijo que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos.
Aquí entendemos que para Hashem el cambio de la enseñanza o doctrina es similar a la levadura, pues esta transforma una sustancia como la harina, y le da unas propiedades distintas a las que originalmente tiene la harina. Así unos ligeros cambios pueden acabar modificando toda la enseñanza de Hashem. También en otros textos se relaciona a la levadura con la hipocresía, corrupción o iniquidad. Este presente procedía del producto del trabajo de la vida de las personas, y podía ser presentado de varias formas distintas. De esta forma había un margen de elección, para que cada uno según sus medios, sus utensilios, o su voluntad, ofreciese este presente, pudiendo representar y englobar también a las diferentes variedades, funciones, o tipos de personas, que se allegan al Creador. El hecho de ir con aceite la ofrenda minja, puede representar el cómo debía presentarse todo el trabajo de la persona, que era ofrecido para el Eterno. Pues este trabajo necesita de aceite o unción, teniendo esta unción dos significados. 1. Autorización por parte de Elohim para la tarea a desempeñar, y 2. La unción, como figura del Ruach HaKodesh, sobre las personas, funciona en 1 de Yohanan 2:27, como guía y maestra, atestiguando de la verdad de Hashem. El incienso podía representar un cierto aroma agradable de la minja. En la ofrenda de las primicias, fiesta señalada, se ofrecían a Hashem, mas no subían sobre el altar en olor de suavidad. Se tostaban al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado se ofrecía poniéndole sobre ella aceite e incienso, porque era presente. El Cohen la hacía arder en memoria del dono presente, parte de su grano desmenuzado, y de su aceite con todo su incienso, pues era ofrenda encendida a Hashem. Parece que no subían en olor fragrante, por ser una ofrenda obligatoria, y que se debía entregar en la fiesta de las primicias. La ofrenda minja debía ser sazonada siempre con sal, pues la sal era señal de la alianza o pacto con Elohim. Por eso en todas sus ofrendas minja ofrecían sal. Por otro lado están las características de la sal como conservar, sazonar y ser antiséptica. 3. Corbán o acercamiento de sacrificio de Shelamim o paces. Como en el sacrificio de Orá, quien ofrecía el corbán, apoyaba su mano sobre la cabeza de su víctima y la degollaba a la entrada de la tienda de reunión. Los Kohanim rociaban la sangre en derredor sobre el altar. Al rociar la sangre alrededor sobre o encima del altar, podemos observar cómo era un acercamiento agradable de olor suave a Hashem. Del animal presentaban como ofrenda quemada ante Hashem, la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos, y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitaban con los riñones. Los Kohanim dejaban consumir esto en el altar, sobre la leña, sobre el fuego. Esta era ofrenda quemada de olor que apaciguaba al Eterno. Todas las ofrendas para el sacrificio al Eterno, debían presentarse sin defecto. Al poderse presentar tanto machos como hembras en el sacrificio de paces, puede ser figura de que todos podían ofrecer sacrificio a Hashem, tanto hombres como mujeres, así como los Kohanim, los principales, y la gente del pueblo. Se podían ofrecer como corbán o acercamiento los siguientes animales. A. Un cordero macho o hembra. Aparte de la grasa y los 2 riñones también se quemaba la cola entera, cortada desde el espinazo. B. De las cabras o de la vacada. También podían presentar macho o hembra, quemándose en el altar, la grasa y la grasa del hígado, que quitaban con los 2 riñones. El Eterno remarca en este apartado que toda la grasa le pertenece y añade: es estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. No comeréis grasa ni sangre. Este corbán o acercamiento, entiendo, era para cuando alguien podía sentir como que no estaba en shalom o paz con el Creador, o simplemente, la persona agradecida al Eterno, quería celebrar junto a su familia un banquete o comida, allí en los atrios ante la presencia de Hashem. Esta era una ofrenda agradable y de olor suave, dado que la persona de su voluntad quería sacrificar. Así podían celebrar, y poner las vidas de él, y su familia, en justicia y paz con el Eterno. Dada la estructura de la sociedad del pueblo israelita, generalmente el corbán lo ofrecía el cabeza de familia, y este corbán era comido de forma festiva por él y su familia delante de Hashem, allí, en el lugar donde el Eterno decidió poner su nombre, posiblemente dentro de los atrios. Hasta aquí, los korbanot o acercamientos voluntarios. Proseguirá el próximo vídeo, con los korbanot por el pecado. Y ahora, me despido. Shalom y bendiciones para ustedes.